En el silencio opresivo de aquella tarde madrileña, con el sol filtrándose a través de las rejas forjadas de nuestra villa familiar en el barrio de las Letras, sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Era solo 3 días después del entierro de mi abuela Isabel. Y el aroma a jazmines que ella tanto amaba aún flotaba en el aire como un reproche silencioso. Yo, Clara Ruiz, de 29 años, estaba allí parada en el umbral, con las uñas clavadas en la madera centenaria de la puerta. Mientras mis padres, Eduardo y Carmen, aparecían con un camión de mudanzas y un cerrajero a sueldo. No habían esperado ni el luto tradicional. Ese periodo de 40 días que en España respetamos como un pacto con el dolor. Clara. Hija mía. Ronroneó mi madre con esa voz falsamente melosa que siempre ocultaba un filo cortante. Como un cuchillo envuelto en seda. Tenemos que hablar de la casa. De todo esto. Es hora de ser realistas. Mi padre, con su teléfono en mano calculando ya el valor de las molduras barrocas, añadió, tus abuelos no querrían que cargaras con esta responsabilidad sola. ¿Responsabilidad? Como si no hubiera sido yo quien sostuvo la mano de mi abuelo Antonio durante sus sesiones de quimioterapia en el Hospital Gregorio Marañón, mientras ellos subían fotos de sus vacaciones en la Costa del Sol. Como si no hubiera aprendido a administrar los medicamentos para el Alzheimer de la abuela mientras sus llamadas quedaban sin respuesta. Deberíais iros, les dije, con la voz firme aunque el pecho me ardiera de rabia contenida. Mi hermana menor, Laura, de 21 años, se unió con su indiferencia ensayada. Revisando sus uñas perfectas, mamá tiene razón. ¿Clare? No es personal. Es solo cómo funcionan las leyes de herencia aquí. No sabían con quién se enfrentaban. Veían a una nieta dolida, vulnerable. No veían a la abogada especializada en derecho sucesorio y protección de mayores que había pasado 5 años, preparándose para este momento exacto. La villa contaba nuestra historia mejor que cualquier álbum familiar. Cada domingo por la mañana, me despertaba con el sonido de la sartén de hierro de la abuela golpeando la estufa. El chisporroteo de los churros friéndose en aceite de oliva virgen, impregnando el aire con un abrazo cálido. Ella tarareaba flamencos antiguos mientras moldeaba la masa en formas divertidas, insistiendo en que, incluso a los 15, nunca era tarde para un toque de magia infantil. Ven a ayudarme con el jardín. Mi pequeña flor, llamaba el abuelo desde el patio trasero, su voz resonando a través de la ventana empañada. Me enseñó a cultivar tomates en el invernadero que él mismo había construido con manos callosas, explicándome que la paciencia y el cuidado convertían semillas diminutas en vida abundante. Todo lo valioso requiere tiempo, decía, con tierra bajo las uñas y el sol besando su rostro arrugado. Las tardes eran para nosotros 3 en la biblioteca, con el abuelo leyendo a voz alta pasajes de Cervantes mientras la abuela me guiaba en el arte del punto, sus manos cálidas corrigiendo las mías. La independencia no es hacer todo sola, me susurraba. Es tener las herramientas para cuidarte cuando sea necesario. Me preparaban para batallas que intuían inevitables. Nunca hablaban mal de mis padres directamente, pero su amor gritaba sobre su ausencia. Cuando llegaba el Día de la Madre y mis compañeros en el Colegio de Madrid fabricaban tarjetas, la abuela ponía materiales extra en silencio, haz 2. Una para mí y otra para ti. Algún día serás la madre que mereces tener. El contraste con las raras visitas de mis padres era como un golpe en el estómago. Llegaban en Navidad o Semana Santa como estrellas invitadas, cargados de regalos caros que olían a soborno más que a cariño. Mi madre me besaba en la mejilla con aire, cuidando no manchar su maquillaje.
mientras mi padre me palmeaba la cabeza como a un perro obediente. Clara está genial, decía la abuela con tono protector. Notas excelentes. Capitana del equipo de debate. Ya pensando en derecho. ¡Qué bien!, respondía mi madre distraída. Ya en su móvil. Aunque empresariales sería más práctico. Mejor para el dinero. Se quedaban exactamente 2 horas. Lo suficiente para aparentar. Lo justo para evitar conexión real. Hacían promesas vagas de visitas veraniegas que nunca se cumplían. Llamadas que no llegaban. Pero nunca olvidaban preguntar por el portafolio de inversiones del abuelo o insinuar el valor de la villa en el mercado inmobiliario de Madrid. Cuando nació Laura, yo tenía 15. Mis padres la presentaron como un regalo para mí. Una hermana no pedida. Criada en su mundo de obsesión material y vacío emocional. Enviaban fotos de ella en ropas de diseño. Posando en su apartamento en Barcelona como un accesorio. Laura creció creyendo que el amor se medía en etiquetas de precio. Que la familia era extracción. No entrega. La última vez que los vi antes de que el abuelo enfermara. Laura tenía 13. Entró en la villa evaluándolo todo como una tasadora. Comentando sobre reformas modernas. Mientras mis abuelos se sentaban en silencio. Sus corazones rompiéndose por lo que su hijo se había convertido. Se burló abiertamente de los muebles antiguos. El papel pintado vintage. La ausencia de domótica. Es como un museo. Rió. Sin notar cómo temblaban las manos de la abuela al servir el té. Es un hogar. La corregí. Algo que entenderías si hubieras vivido en uno. Los ojos de mi madre brillaron de ira. Pero el abuelo intervino, quizá deberíamos ver los álbumes de fotos. Para recordar qué significa la familia. Esa noche. Tras su partida. Encontré a mis abuelos en la cocina. Tomados de la mano. Le fallamos. Susurró la abuela sobre mi padre. En algún momento. Le fallamos. No. Dijo el abuelo firme. Él se falló a sí mismo. Pero a mí. Clara. Me miró con orgullo que me apretaba el pecho. Clara es nuestra redención. Nuestro verdadero legado. Esas palabras resonaron años después en mis clases de Derecho en la Universidad Complutense. Cada estudio de caso. Cada precedente legal. Cada estrategia absorbida era una armadura que construía. Porque sabía. Siempre supe. Que un día defendería a la única familia real que tuve de los extraños que compartían mi sangre. La educación que insistieron en darme. Los valores que inculcaron. La fuerza que nutrieron. Todo era preparación. Criaban a una guerrera disfrazada de nieta. Alguien que resistiría la codicia que veían pudrirse en su propio hijo. No podrían protegerse eternamente. Pero asegurarían que yo protegiera su legado cuando se fueran. El momento que lo cambió todo fue en mi 3er año universitario. La vecina, la señora López, apareció en nuestro porche llorando. Aferrando papeles de embargo. Su hijo, un promotor inmobiliario con adicción al juego, la había convencido de firmar un poder notarial. Luego hipotecó su casa para un proyecto fallido en la Costa Brava. 30 años viví allí. Sollozó en el hombro de la abuela. Crié a mis hijos. Enterré a mi marido en ese hogar. Y ahora mi propio hijo. Vi a nuestro abogado familiar. Un hombre bien intencionado pero abrumado cerca de la jubilación. Luchando por encontrar salida legal. Los papeles eran blindados. La señora López había firmado voluntariamente. Técnicamente.
La ley no contemplaba la manipulación emocional. El uso del amor materno como arma. Esa noche, cambié mi especialidad de derecho penal a sucesorio. El abuelo me encontró a las 3 de la madrugada en su escritorio, rodeada de solicitudes de becas. ¿La situación de López?, preguntó. Aunque lo sabía. No os pasará a vosotros, dije feroz. No lo permitiré. Se sentó a mi lado. Tus padres han estado preguntando por nuestras finanzas. Nuestra salud. Tu madre llamó fingiendo preocupación por nuestro declive cognitivo. La rabia que me invadió fue pura y decidida. Entonces actuemos ya. La Facultad de Derecho fue un torbellino de días de 18 horas. Servía mesas de noche. Estudiaba en pausas. Dormía 4 si tenía suerte. Mis compañeros iban a fiestas, yo a seminarios de derecho de mayores. Ellos se unían a clubs sociales, yo voluntariaba en la clínica legal para ancianos. Cada momento era intencional. Dirigido como una flecha a un blanco solo yo visible. Mis abuelos asistieron a cada logro, victorias en simulacros de juicio. Aceptación en revistas jurídicas. Inducciones honoríficas. Mis padres enviaban tarjetas genéricas con cheques que donaba sin cobrar. No quería su dinero, quería que su ausencia siguiera sin importar. En mi último año, llegó el diagnóstico del abuelo, cáncer de páncreas en etapa 3. Aplacé ofertas de bufetes prestigiosos para volver a casa. Mis padres llamaron una vez ofreciendo ayuda para un hospicio. Laura mandó un mensaje preguntando si venderían la villa para pagar tratamientos. No me voy aún. Mi pequeña flor, dijo el abuelo, leyendo sus mensajes. Pero quizás sea hora de hablar con tu amigo profesor. El experto en fideicomisos. El profesor Miguel Serrano era más que un maestro. Era un arquitecto legal que había pasado 30 años protegiendo familias de depredadores. Especialmente los de sangre propia. Nos reunimos en secreto en su despacho un domingo. Documentos extendidos como planes de batalla. El fideicomiso Familia Ruiz. Anunció tras 3 horas. Irrevocable. Contigo como fiduciaria. Tus abuelos como beneficiarios en vida. Distribuciones específicas para su cuidado. Y cláusulas blindadas para la sucesión, la villa. Las cuentas de inversión. Hasta el contenido. Cada mueble. Cada foto. Cada libro. ¿Y los desafíos?, pregunté. Mis padres alegarán influencia indebida. Capacidad disminuida. Por eso documentamos todo. Interrumpió. Evaluaciones médicas confirmando competencia cognitiva. Grabaciones en vídeo de la firma. Múltiples testigos. Incluido su asesor financiero y médico. Lo hacemos a prueba de balas. La abuela dudó al principio, parece tan final. Tan desconfiado de nuestro propio hijo. Le mostré la carpeta que guardaba, capturas de búsquedas de mi padre sobre contestar testamentos en España. Emails de mi madre a agentes inmobiliarios sobre la villa. Posts de Laura en Instagram llamando nuestra casa mi futuro proyecto de reforma. Ya planean nuestra muerte, dijo el abuelo en voz baja. Nosotros solo planeamos mejor. El día de la firma fue gélido. El 15 de diciembre. 2 años antes de que partieran. El notario. Testigos y cámara capturaron cada detalle. Mis abuelos estaban lúcidos. Articulados. Incluso bromeando con el presidente del banco sobre las chances del Real Madrid esa temporada. Nadie podría alegar demencia. Estoy orgulloso de ti, susurró el abuelo al firmar la última página. No por proteger el dinero, sino lo que representa, nuestro trabajo de vida.
Nuestros valores. Nuestro amor por ti. 6 meses después. Mientras el cáncer devoraba su cuerpo pero no su espíritu. Mis padres hicieron su primer movimiento real, aparecieron con un Nuevo Testamento que habían redactado. Intentando que firmara bajo morfina. Los eché con seguridad del hospital. Las cámaras que instalé lo grabaron todo. «Te has vuelto fiera», dijo el abuelo esa noche. Voz débil pero divertida. Bien. Quédate así. En su funeral. Mis padres se sentaron en primera fila como hijos devotos. En la recepción. Mi madre me acorraló en la cocina. Tenemos que discutir la herencia. ¿Clare? Como su hijo. Tu padre tiene derechos. Tiene recuerdos. Corregí. Nada más. Y apenas eso. Sonrió frágil y afilada, ya veremos. Sí. Pensé mirando a la mujer que me dio a luz pero nunca me madreó. Ciertamente lo veremos. Los 18 meses entre el fideicomiso y la muerte del abuelo se dedicaron a erigir una fortaleza impenetrable de documentación. Cada decisión. Transacción. Cita médica registrada. Archivada en triplicado. Instalé un sistema de seguridad completo con cámaras que subían directamente a la nube. Legal ya que era mi residencia. Y avisé con carteles. El profesor Serrano recomendó una contable forense. La doctora Elena Vargas. Quien creó un rastro financiero exhaustivo. Cada activo catalogado. Fotografiado. Tasado. El portafolio de inversiones. Construido en 40 años de planificación cuidadosa. Documentado hasta la fecha de compra de cada acción. Incluso inventariamos el contenido de la villa, joyas de la abuela. Colección de libros raros del abuelo. Muebles antiguos heredados. Tus padres se desesperan. Advirtió Vargas tras descubrir indagaciones en las cuentas. Alguien ha llamado a bancos fingiendo ser Antonio. Pidiendo saldos. La evidencia era condenatoria, registros telefónicos del móvil de mi padre. Denunciamos fraude. Creando más rastro. Cada delito intentado antes de su muerte sería prueba de intenciones después. Pero el golpe maestro vino del médico de cabecera. El doctor Javier Moreno. Los trataba 15 años y se indignó por el súbito interés de mis padres en su salud. Llamaron preguntando por síntomas de demencia. Me contó. Querían saber si habías notado declive. ¿Lo documentarías? Pedí. Ya lo hice. Cada test cognitivo. Evaluación mental. Tu abuela puntúa en el percentil 98 para su edad. Tu abuelo. Incluso con cáncer. Nunca mostró impairment. Noté sus llamadas como banderas rojas de abuso a mayores. El fideicomiso era una obra maestra. Serrano incluyó cláusulas para todo, si alguien lo cuestionaba. Perdía cualquier reclamo. La cláusula de no contestación era blindada. Un desafío legal y nada. Ni siquiera recuerdos personales. La villa no podía venderse en 50 años salvo necesidades médicas documentadas. Las inversiones restringidas. Accesibles solo para mantenimiento. Impuestos y cuidado. No es negarles el dinero. Expliqué a la abuela en uno de sus días claros tras la partida del abuelo, su demencia avanzaba. Pero tenía momentos de claridad perfecta. Es preservar lo que construisteis. La carta llegó un martes. Gruesa de amenazas legales, influencia indebida. Explotación financiera. Abuso a mayores. Tiraban todo. Esperando algo pegara. Pero la alegación más audaz era un testamento recién descubierto, supuestamente firmado meses antes de morir. Dejando todo a mi padre.
Trabajo amateur. Dijo Serrano examinándolo. La firma es parecida. Pero mira la A de Antonio, siempre la cruzaba con floritura. Esta es rígida. Lo falsificaron. Presuntamente. Corrigió con precisión legal. Pero sí. Y mal, el sello notarial es de alguien que perdió licencia hace 3 años. Ni verificaron. Denunciamos penalmente por fraude y falsificación. La inspectora asignada. López. Fue minuciosa e insimpática con su historia de herencia robada. Lo he visto antes. Dijo. Hijos que ignoran décadas. Luego desarrollan lazos profundos cuando aparece dinero. Tu documentación impresiona. Señora Ruiz. La mayoría de víctimas no tiene ni la mitad. Mientras. Mis padres escalaron, contactaron a mi bufete alegando malversación. Mi jefa. Al tanto. Los despachó y denunció acoso. Llamaron a vecinos esparciendo rumores de abuso. La señora López de al lado. Que me vio cuidar el jardín semanalmente. Les dijo dónde meter sus acusaciones. Laura usó redes sociales. Publicando fotos editadas de reuniones familiares recortándome. Pintando devotos hijos negados por una nieta intrigante. Sus seguidores lo devoraron hasta que subí las originales. Mostrándome siempre tomando la foto mientras ellos miraban móviles. El punto de quiebre fue cuando alquilaron otro camión y aparecieron con el testamento falso. Un abogado nuevo llamado Diego Herrera. Y lo que creían sorpresa. No sabían de la alerta de seguridad que me dio 1 hora. Tiempo para reunir mi equipo. Observé desde la ventana, mi padre dirigiendo mudanceros. Mi madre triunfante en la acera. Laura transmitía en vivo. Narrando su reclamación de propiedad familiar. Herrera parecía incómodo. Quizás sabiendo que el testamento no aguantaba. Pero ya había cobrado. Los dejé llegar al porche antes de abrir. Detrás mío, Serrano. Inspectora López. 2 agentes uniformados y un secretario judicial listo para notificar. Perfecto timín. Dije amablemente. La inspectora tiene preguntas sobre el documento falsificado que sostienen. Herrera retrocedió, no sabía de falsificación. Actuaba de buena fe. ¿Buena fe? Examinó López el testamento. Este notario falleció hace 2 años. ¿No verificaste? Mi padre empujó, esto es acoso. Tenemos derecho. No lo tienen. Interrumpió el secretario sirviendo papeles. Orden de alejamiento, no acercarse a 150 metros de la propiedad o la señora Ruiz. El estream de Laura capturaba todo. No la narrativa planeada. Sus espectadores veían desmoronarse las mentiras en tiempo real, los comentarios viraban en contra. Además, añadió Serrano, hemos demandado civilmente por difamación. Intento de fraude y daño emocional intencional. Los cargos penales por falsificación son aparte. La compostura de mi madre se quebró, pequeña vengativa. Somos tus padres. Biológicamente. Asentí. Pero padres aparecen. Padres cuidan. Padres no abandonan a niñas de 7 y reaparecen 22 años después con camiones y testamentos falsos. Los mudanceros. Dándose cuenta de la ilegalidad. Se retiraron. Herrera ya llamaba a su seguro. Los vecinos se reunieron, la señora López contando a todos qué maravillosos eran mis abuelos y cómo yo los cuidé. Esta villa. Dije con voz que cruzaba el patio. Se construyó con amor. Cada pago de hipoteca mientras estabais ausentes. Cada reparación mientras vivíais sueños catalanes.
Cada memoria creada mientras nos tratabais como un cajero automático conveniente. No tenéis reclamo, legal. Moral. Emocional. Mi padre intentó último, te destruiremos en corte. Cada euro del fideicomiso irá a honorarios. El fideicomiso paga mi defensa. Recordé. Pagaréis de bolsillo. Y al perder, pagaréis nuestros honorarios. Daños. Posible cárcel por falsificación. Laura paró el Stream. Pálida al ver su carrera de influencer evaporarse con clips compartidos. Y dos. Dijo López firme. O los arresto por violar la orden. Al retroceder a sus autos. Mi madre giró una última vez. Maquillaje corrido. Imagen destruida, espero estés feliz. Pensé en el deseo final de la abuela de llenar la casa de risas. De los niños que algún día enseñaría a jardinear en el invernadero. Del amor que nada tenía con sangre y todo con elección. Lo estoy. Dije simplemente. Y cerré la puerta. La confrontación en el porche debió ser el fin. Pero la desesperación rara vez acepta derrota con gracia. 3 días después. Volvieron con refuerzos, otro abogado. 2 testigos alegando verme coaccionar a mis abuelos. Y un equipo de noticias locales convencidos de que era una historia humana sobre abuso a mayores. Los vi reunirse en la acera desde el estudio del abuelo. La orden manteniéndolos a 150 metros. La reportera, joven y ávida de escándalo, grababa su intro sobre familia destrozada por codicia. Los testigos, desconocidos, ensayaban historias. Serrano a mi lado. Calmado, déjalos actuar. Cada mentira en cámara es evidencia. Pero ya no era pasiva. Tomé mi portátil y caja de pruebas. Salí a encontrarlos en el límite legal. La cámara viró, señora Ruiz. ¿Comentarios sobre alegaciones de manipular a sus abuelos para desheredar a su hijo? Encantada. Saqué la tablet. Pero primero hechos. ¿Quieren ver registros bancarios de mis padres intentando acceder cuentas mientras morían? ¿O vídeo de mi padre guiando mano del abuelo para firmar bajo morfina? Los ojos de la reportera brillaron. ¿Tiene vídeo? Saqué la grabación hospitalaria. Mi abuelo moría de cáncer. Aquí mi padre intenta firmar 3 horas post-morfina. Aquí el informe de enfermera denunciando abuso. El nuevo abogado. Carlos Benito. Sudando. Intervino, sacado de contexto. ¿Contexto? Reí sacando más. 22 años de ausencia. 3 visitas durante quimio. 0 estancias en declive de demencia. Pero 17 consultas a bancos sobre activos. Los testigos se inquietaron, uno retrocedió. Estos. Apunté. Alegan verme coaccionar. Extraño. Ya que este estuvo en prisión federal hasta hace 6 meses y este recibió 5.000 euros de mi padre por Venmo público. El segundo testigo huyó literalmente. Laura. Salvando algo. Avanzó con teléfono, eres una huérfana amargada que. No soy huérfana. Interrumpí. Fui criada por 2 personas extraordinarias que me eligieron diario. Tú por 2 cometiendo fraude en TV en vivo. El equipo noticiero devoraba, la reportera olvidó bandos. Absorta en el drama. Déjenme mostrar. Saqué carpeta. Este es el testamento real archivado 5 años antes del fideicomiso. Ya entonces todo a mí. ¿Qué les dejaron? Aquí. Manuscrito, a nuestro hijo Eduardo y esposa Carmen. Dejamos nuestro perdón por su ausencia y esperanza de que entiendan que el amor no se compra retroactivamente. A su hija Laura.
La misma oportunidad que dimos a Clara, ganar amor mostrándolo. El grito de rabia de mi madre se capturó en HD. Se lanzó cruzando el límite. Los agentes, llamados por Serrano, intervinieron, asalto y violación de orden, dijo el oficial Martínez esposándola mientras rodaba. Derecho a guardar silencio. Mi padre intentó agarrar documentos. Cruzando también, se unió esposado. Laura congelada, viendo a sus padres arrestados en su Stream. Sus seguidores presenciaban la implosión de la narrativa falsa. ¿Esto querías? ¿Destruirnos? Os destruisteis solos. Dije quedó. Yo solo rechacé ser daño colateral. Benito se distanciaba, diciendo a la reportera que lo engañaron. El testigo restante desapareció. Al partir los coches policiales, la reportera me acercó. No era la historia esperada. La verdad rara vez lo es. Dije. Mis abuelos me enseñaron que familia no es ADN ni obligaciones. Es aparecer. Elegirnos. Especialmente cuando duele. Me eligieron cuando mis padres no. Los elegí cuando más me necesitaron. Esa es la herencia que importa. Volví adentro, deteniéndome, para la historia real. Hablen con vecinos, médicos, amigos. El tendero que me vio comprar receta semanal. ¿Con quién nos conocía? No extraños de sangre. La noticia esa noche no fue abuso o robo, fue la nieta guardando el amor de su valor monetario. El titular, la sangre puede ser más espesa que el agua. Pero los documentos legales son más espesos que la sangre. Se viralizó en horas. Redes de Laura llenas de historias de familias elegidas. Abuelos que criaron. Diferencia entre parientes y familia. Mis padres salieron bajo fianza al día siguiente. Pero el daño estaba hecho. Cargos de falsificación sólidos. Violación de orden en cámara. Su reputación en círculos barceloneses destruida. 6 meses pasaron. Juicios penales acabaron con probatoria y multas altas por fraude. Civiles se resolvieron extrajudicialmente, no podían batalla prolongada. Especialmente tras colapso de sus negocios cuando socios vieron el vídeo. Firmaron renunciar a reclamos futuros por yo retirar difamación. Laura me escribió hace un mes. No disculpa exacta. Pero reconocimiento, en terapia. Intentando entender cómo se volvió alguien que estreamaría robo de legado. Pidió hablar. No respondí aún. Algunos puentes quemados dejan cicatrices imborrables. La villa se siente distinta. No vacía. Cumplí promesa a abuela. Cenas dominicales para vecinos. Señora López trae sus paellas famosas. Los Nuyen de 2 puertas traen rollos primavera. Comemos en la mesa donde mis abuelos se tomaban manos. Inicié clínica legal gratuita en el salón delantero 2 veces al mes. Ayudando a ancianos a proteger activos de parientes depredadores. El abuelo amaría la ironía. Veo a alguien ahora, Marcos. Enfermero pediátrico que entiende familia es elección. No azar. Me ayudó a plantar rosas nuevas en el jardín de la abuela. Las que susurró en sus últimos días. Al florecer esta primavera. Juraría sentir su sonrisa. El portafolio creció a 3,7 millones de euros. No toco principal. Vivo de salario. Uso intereses para clínica y fondo de becas en Complutense para estudiantes en Derecho de Mayores. Llamado beca Antonio e Isabel Ruiz para protección familiar. Primera receptora, joven cuya abuela la crió tras muerte de padres. Entiende que protege. La semana pasada.
Encontré caja en ático no vista antes. Dentro. Cientos de fotos mías, primeros días escuela. Competiciones debate. Graduación derecho. Debajo. Antiguas, mi padre bebé. Primera bici. Graduación secundaria. Nunca dejaron de amarlo. Solo aprendieron a amarme más activamente. Presente. Intencionalmente. También una carta fechada un mes antes de morir el abuelo, querida Clara. Si lees esto, has capeado la tormenta que temíamos. Tu abuela y yo queremos que sepas que cada precaución legal no era negar a tus padres, sino afirmarte. Nunca fuiste premio de consolación por el hijo perdido en codicia. Fuiste la hija que elegimos. La que nos eligió de vuelta a diario. Dinero. Casa. Cosas son objetos. Lo que te dejamos es prueba que amor no es pasivo. No ADN ni obligación. Es elección activa repetida. Especialmente difícil. Tú encarnas eso. Tus padres quizás nunca entiendan que perdieron persiguiendo lo que creían querer. Pero tú. Mi pequeña flor. Entiendes lo que ellos no, riqueza no es tener. Es dar. Y nos diste todo. Vive con audacia. Ama activamente. Recuerda. Mejor herencia no es lo dejado atrás. Es lo plantado en otros para crecer. Con todo nuestro amor. Abuelo Antonio y abuela Isabel. La enmarcé en el estudio donde vi arrestar a mis padres en vivo. Me recuerda que no gané guerra, defendí una historia de amor. A veces paso por el complejo de apartamentos de mis padres en las afueras de Madrid. Viven callados ahora. Sueños de riqueza fácil rotos contra realidad que amor no se roba. ¿Se gana? Ya no los odio, odio requiere energía mejor en crecimiento. Son extraños compartiendo ADN. Nada más. El fideicomiso familia Ruiz nos sobrevivirá. Protegiendo no solo activos, sino valores. Ya identifiqué sucesor, no hijos que pueda tener, sino quien pruebe por acción. No derecho de nacimiento. Entender qué significa familia. Gente pregunta si lamento el final. ¿Cómo lamentar proteger a los únicos padres reales? ¿Honrar su sacrificio con meses de fuerza? Probar que agua elegida. Cuidada. ¿Nutrida es más espesa que sangre no pedida? Mi nombre es Clara Ruiz. Tengo 30 ahora. Ya no defiendo, construyo. Construyo la familia que mis abuelos soñaron. Basada en elección. Presencia. Actos de amor. La villa que codicia intentó robar se volvió fortaleza de familia reunida. Elegida deliberadamente. Amada ferozmente. Y en algún lugar. Sé que Antonio e Isabel miran. Quizá discutiendo si las rosas necesitan más abono. Definitivamente orgullosos de su pequeña flor crecida en roble fuerte para cualquier tormenta. Los 3,4 millones están seguros. Pero más importante. Su legado, no de dinero. Sino prueba que familia elegida cuenta. Sangre puede ser más espesa que agua. Pero amor. Amor real. Es más espeso que ambos.